Bueno, estamos aquí en otro programa de Mesura y Pensamiento y vamos a tener un tema con un gran amigo, un nuevo amigo, el doctor Saúl Arellano, que realmente es un tema muy controvertido, que es la pobreza. Y bueno, bienvenido, Saúl. Mil gracias, Gerardo. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, mira, yo para el tema de la pobreza quiero empezar con algo que ha sido uno de los temas principales a través de la historia en relación a la filosofía, en relación a la religión, en relación al poder, en relación a la economía. Ha sido un tema siempre muy presente. Pero yo ahora pues veo que ahora ser pobre ya ahora es un estatus, ya no es ese grado de que teníamos que hacer algo por cambiarlo, por hacer algo por la pobreza, sino que ahora ya se considera la pobreza como algo que es bueno para la gente porque le da felicidad, le da tranquilidad, le da la manera de que el gobierno las apoye, los administradores, los políticos. Entonces, es una manera de vivir ahora feliz en lugar de ser un problema y ya no se necesita tener, o sea, deseos de mejorar, de progresar. Ya no se tienen esos deseos. Se vive feliz siendo pobre. ¿Es verdad lo que digo yo, Saúl, o está en la mentira? No, a ver, yo creo, Gerardo, que efectivamente hay una narrativa que romantiza la pobreza en nuestros días, ¿no? Sobre todo a partir de la llegada del gobierno de la 4T, hay una visión de la pobreza y del pobre como un estado, bien lo dices tú, de vida en el cual las personas pueden ser felices, ¿no? Y que es preferible ese estilo de vida en pobreza que el estado de vida en confort, con bienestar, con riqueza, ¿no? Pero esto no es nuevo, tú lo sabes bien como filósofo, ¿no? Esta es una narrativa que sobre todo y sobre todas las cosas se posiciona a partir de la llegada del pensamiento del cristianismo al occidente, ¿no? La narrativa que se genera allí es de una pobreza que es concebida como una virtud, incluso como virtud teologal. De ese calibre es la perspectiva cristiana, ¿no? Esa perspectiva ha permeado a lo largo de los siglos discusiones, debates, etcétera. No siempre esta visión es conformista, ¿no? Incluso al interior del debate cristiano, judio-cristiano, hay una discusión sobre si esa es la manera en cómo debes vivir, siempre, o bien si deberías salirte de ahí. Y en la Biblia está muy claro el debate, ¿no? En los textos bíblicos, en los evangelios está el debate muy claro. Si uno recurre, por ejemplo, a aquella parábola de los talentos, te acordarás, ¿no? Donde a tres jóvenes se les dan monedas, ¿no? Para ver qué hacen con ellas. Uno va y las entierra, ¿no? El otro las pone a producir. Sí. Y hay una virtud en aquel que las pone a producir, por ejemplo. Esa es una visión del cristianismo que luego en el protestantismo se va a llevar a su máxima expresión con Lutero, Calvino, etcétera, ¿no? La otra versión es también propia de los evangelios, la que dice que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos, ¿no? Entonces allí está la condena a la riqueza y esta versión muy del lado del libro de Job, de la contemplación, la quietud y la resignación como virtudes frente a la pobreza, ¿no? Estás pobre, pues porque Dios así lo quiso, y le ayudas al rico a realizar su felicidad y su entrada al reino de los cielos vía la caridad, que se convierte, insisto, en virtud teologal, ¿no? La caridad cristiana como un mecanismo de ganarte el cielo, etcétera. Entonces, incluso en el cristianismo está en ese debate, ¿no? Uno que dice, no, hay que producir, hay que refrenar las pasiones, hay que ser mesurados en la vida, hay que ser austeros, ¿no? Max Weber lo explicó muy bien, esto generó una tensión, una contradicción en el capitalismo, ¿no? De ahí el hecho de que haya muchas formas de cristianismo, ¿no? Sin duda alguna, hay una gran cantidad, bueno, una gente que tú conoces, Piñeiro, habla de los cristianismos derrotados, ¿no? De cómo hay cristianismos y versiones del cristianismo en las cuales digamos, autoridad, el poder de la iglesia como institución
se impone y derrota este tipo de versiones, ¿no? Entonces vemos, decía yo, la contradicción que marcaba Max Weber, ¿no? Max Weber dice, bueno, en el capitalismo empiezas a producir y si eres cristiano, ¿ahora qué haces con esa riqueza, no? Si no puedes gastártela, si debes ser una persona austera, si no debes hacer ostentación, ¿qué haces? Pues la reinviertes, ¿no? Y entonces ahí viene la maquinaria del capital, la producción de la riqueza, como mecanismo de agradarle a Dios, ¿no? O sea, esta idea de que el trabajo te libera, el trabajo te realiza y te acerca con la divinidad. Eso en la visión cristiana, ¿no? Cuando esto se junta con discursos populistas o con discursos políticos de la dominación, como los que vemos ahora, autoritarios, unilaterales, verticales, pues lo que te dicen es, los pobres son los buenos, ¿no? De la historia, y digo historia con H mayúscula, ¿no? Ya los pobres vienen la realización del Estado bueno, ¿no? Catalogado así por ellos, y entonces lo que hay que hacer es que esta pobreza no solo se mantenga, sino que se reproduzca a sí mismo como un estado mental, ¿no? Entonces, la idea es que el pobre se quede así, ¿para qué? Pues para que puedan seguirse reproduciendo los mecanismos del poder vigentes, ¿no? ¿Qué es lo que produce esto? Pues evidentemente un enorme malestar social, porque una cosa es que te den dinero y otra cosa es que eso te dé acceso a la felicidad, ¿no? Porque además aquí la cuestión que habría que empezar a discutir o discutir con mayor profundidad es qué entendemos por pobreza, ¿no? En las últimas décadas, digamos que el régimen neoliberal, que pues, sí es cierto que allí estaba, ¿no? Lo que logró fue convencernos de que la pobreza era un problema estrictamente económico, ¿no? Es decir, es un asunto de distribución y a los pobres basta con darles capacidades o bien oportunidades, ¿no? Estaba este debate muy de los 90 y los 2000 de qué habrá que generar primero, oportunidades o capacidades, ¿no? Luego el paradigma del desarrollo humano de la ONU nos dijo que iban simultáneas, ¿no? Que había que generar oportunidades y capacidades para que la gente se pudiera incorporar plenamente al mundo productivo y a partir de ahí realizar sus derechos. Perdona que te interrumpa, pero como me estás dando muchas ideas, yo veo que lo que estás manifestándonos es que hay muchas ideologías al respecto, buenas y malas, a ver si el pobre produce o no produce, si es por bienestar o no es por bienestar, si es por aceptación propia, lo que tú quieras. Pero como tú decías, la historia con mayúsculas, ¿no? La historia de la humanidad, por todas las ideologías, siempre acaba en que exista la pobreza porque es un medio de control y de poder. O sea, eso es lo que a mí me ha preocupado a través de la historia, que ya no es tanto si hay bienestar o no hay bienestar, no, si es necesario para que el poder se pueda realizar. O sea, ese es mi tema, ¿no? Coincido plenamente, porque mira, en este texto que tienes aquí y en uno previo que yo escribí hace ya como 10 años, 12 años de hecho, lo que yo planteo es que la pobreza ha sido históricamente un mecanismo de control social, de hecho el mejor mecanismo de control social y más eficiente en toda la historia, ¿no? Pienso mucho en un poema de Bertolt Brecht, ¿no? Preguntas de un obrero que lee, se llama el poema, ¿no? Entonces ahí pregunta él, bueno, a ver, cuando se hundió la Armada Invencible, pues nomás lloró el rey o no se hundieron con el otro, ¿no? ¿A poco no llevaba ni un cocinero, ¿no? Las pirámides, ¿quién las construyó, no? Las grandes batallas, Alejandro, ¿nomás iba él solo o llevaba a quiénes, no? ¿Por qué? Porque el poema de Brecht a lo que apunta es justamente a mencionar que el tema de la pobreza es un asunto del poder. El poder. Amartya Sen, por ejemplo, este gran economista, premio Nobel, si algo contribuyó al análisis de este tema, es mostrar que las hambrunas en la India no eran un asunto estrictamente de distribución en términos económicos, de mercado, sino que era un asunto de acceso y representación en el poder. El sistema de castas que prevalece en la India es lo que te aproxima o no a ciertos satisfactores y ciertos mecanismos de bienestar. Entonces, estos no dependen de cuánto ingresas solamente laboralmente, sino que dependen fundamentalmente del acceso y la representación en el poder. Y lo vemos en América Latina, ¿eh? Los pueblos indígenas han sido los más pobres históricamente y cuando vemos su relación con el poder, pues son efectivamente los más marginados, los que no han tenido representación
parlamentaria, representación del Poder Judicial. Ahora se alegran mucho, ¿no?, de que viene el presidente de la Corte Indígena, pero pues habría que ver hasta dónde en realidad se trata de una fachada discursiva o de veras una nueva manera de entender la relación, por ejemplo, de los pueblos indígenas con el Estado mexicano, ¿no? Eso no está en la discusión, simplemente nos lo ponen como el nuevo Benito Juárez, ¿no? Casi, indígena, oaxaqueño, etcétera, que va a presidir la Corte. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde esto de veras abriría nuevos canales de interlocución, de relación, de acceso a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No está eso ahí, y más bien lo que estamos viendo muchas y muchos es que se utilizan todos estos instrumentos del discurso para reproducir mecanismos y lógicas del poder que han estado ahí ancestralmente, ¿no? Mira, yo todo eso se lo achaco, yo hago una crítica en mis libros, o sea, lo hago ampliamente y lo fundamento, de que para mí todo esto es la copia del discurso metafísico que nació hace 20.000 o 30.000 o 40.000 años, cuando tú quieras, en el sentido de que había un orden superior y un orden inferior. Entonces se agregó pues toda la filosofía occidental, el occidente, el centro, el ser, pues todas las formas de ver abstracto al mundo. Entonces, siempre vemos las cosas del poder, o sea, de los gentes superiores y inferiores. Tú decías de las castas en la India. Entonces, ese discurso se ha manejado de muchas maneras y eso ha dado pie a las ideologías, y esas ideologías lo que necesitan es obtener el poder para tener el control, y la pobreza es la que los ayuda a poder tener un mejor control, ¿no? Porque les prometen y los pobres de alguna manera aceptan esa administración para no tener problemas, para solucionar, para ver su vida solucionada, ¿no? Sí, mira, hay un texto fantástico que coordinó François Chatelet, gran filósofo francés, que se llama justamente La historia de las ideologías, y va de los faraones a Mao, se subtitula el libro, ¿no? Ahí lo que plantea François Chatelet y Millet y otros autores, filósofos, es que se construyó desde pues, prácticamente hace miles de años, ¿no? En diferentes culturas, una forma de entender el mundo que va desde lo que otro autor fantástico, Robert Nisbet, llama el mito del origen o el mito del destino, ¿no? Prácticamente todas las sociedades, con matices, variaciones, etcétera, te plantean que hay un origen mítico, divino, glorioso, al cual debes regresar. Que algo pasa en la historia que te lleva a la degeneración. Platón, por ejemplo, ¿no? Y su república. Está tan degenerado esto que hay que regresar al mundo ideal, ¿no? Ese es, digamos, el ejemplo más clásico, más claro que puede haber. ¿Qué te dicen estas? Bueno, hay un reino originario en el cual todo era felicidad, y el desarrollo histórico, la perversión de la humanidad nos ha llevado a la degeneración, y por lo tanto hay que restablecer un orden, ¿no? Por eso se llama Movimiento de Regeneración Nacional ¿no? Es decir, hay un origen mítico y van a regenerar, aparentemente en el discurso, un estatus de vida, un estatus histórico que pues, nunca ocurrió en el país, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la discusión que tú planteas metafísica, está esta idea de que hay un origen al cual hay que volver porque es glorioso, porque allí era toda felicidad. Es la idea de Rousseau y el buen salvaje, ¿no? Habría que regresar hacia ella. Hay otra ideología u otros sistemas ideológicos que apuntan hacia el destino, ¿no? La doctrina del destino manifiesto norteamericana es, digamos, el ejemplo moderno más clásico, ¿no? Hay un a dónde llegar, ¿no? Estábamos tan mal originariamente que de alguna manera, alguna divinidad, alguna potencia superior se acercó a nosotros y nos dijo que había que ir para allá, ¿no? Y ese para allá nos va a llevar a la felicidad. Y entonces hay que trazar el rumbo y construir el caminito para allá, ¿no? Pues puro pensamiento metafísico. Exactamente, en las dos versiones, ¿no? Y en las dos vertientes, pero como bien señalas, el tema es que en la base de esto siempre están los pobres, ¿no? Claro. Y para los pobres siempre está la promesa no realizada de la felicidad, ya sea en el más acá o en el más allá, ¿no? La promesa del socialismo, por ejemplo, una promesa fracasada,
es que todas y todos íbamos a ser iguales, todas y todos íbamos a tener el mismo acceso a bienes, riquezas, satisfactores, y pues eso no ocurrió, ni va a ocurrir a mi juicio, ¿no? ¿Qué es lo que te promete el capitalismo? Por el otro lado, pues que de alguna manera la inventiva, la iniciativa personal te va a llevar a que todas y todos nos volvamos de alguna manera productivos y todos nos insertemos en una lógica de acceso a la riqueza. Tampoco está ocurriendo. Sin perder el control. Sin perder el control político. Y esto más o menos ha tenido unos avances muy interesantes, por ejemplo, en los países socialdemócratas, ¿no? Pienso en los nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, donde han logrado combinar un sistema capitalista, digamos, humanizado, ¿no? Que era el gran sueño de Dickens, ¿no? Humanizar el capital y quitarle esta parte perversa, malvada, que plantea de manera bellísima en su cuento de Navidad, ¿no? Con el Ebenezer Scrooge, ¿no? Entonces, la idea que está subyaciendo siempre aquí es cómo tienes el control político y cuáles son las narrativas y discursividades que lo legitiman, ¿no? Y ahí creo que en los tiempos recientes hemos perdido la brújula del debate, porque lo hemos reducido a la parte económica y pareciera que el tema es simplemente genera empleos y distribuye de manera equitativa, ¿no? Ahí están las discusiones sobre la justicia, si equidad, igualdad, etcétera, ¿no? Pero básicamente el planteamiento es darle capacidades a la gente, darle oportunidades y que se inserten al mundo laboral, ¿no? Pero le quitas en este debate la impronta y la marca, huella profunda de los discursos filosóficos, ideológicos y religiosos que están detrás de esto, ¿no? A ver, ¿por qué la gente estaría dispuesta o no a trabajar, ¿no? ¿Por qué la gente estaría dispuesta o no a obedecer? ¿Por qué la gente estaría o no dispuesta a participar de ciertos rituales laicos o religiosos que están reproduciendo una y otra vez esta lógica y esta dinámica, llamémosla así, de reproducción de las desigualdades, ¿no? Porque fíjate, una de las cosas que se ocultan en esta discusión muy contemporánea es que el problema de fondo es la desigualdad. Sí es cierto, la pobreza es un problema gravísimo, ¿no? Pero lo es al mismo tiempo la desigualdad, que es causa de la pobreza en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, 1% desde hace muchos años, 1% de la población mundial posee una cantidad gigantesca de riqueza, ¿no? Dice Oxfam junto con Forbes y otros estudios que hay, que prácticamente 350 familias poseen más activos y riqueza que 3.500 millones de personas, los más pobres, ¿no? O sea, es una proporción gigantesca, ¿no? Pero así siempre ha sido, y el problema que yo veo más, que aparte de que haya una desigualdad, que ahora yo le llamo a la pobreza de mejor desigualdad para no ofender a los pobres, porque ahora se enojan los pobres. Si les dices pobre, o sea, si no les dices pobre, se ofenden ahora. Ahora quieren aceptar su pobreza. Pero yo creo que la mayor desigualdad que hay en el humano, y es terrible, es el conocimiento, o sea, la educación. Es tan pobre el conocimiento humano, o sea, está en tan pocas manos, que todavía eso es más terrible. O sea, aparte de tener la pobreza material, tiene la pobreza de no saber cómo se ha crecido el mundo. Por ejemplo, esta plática la conocen muy pocos en el mundo, o sea, y no porque nosotros somos exclusivistas, sino que nosotros enfrentamos el problema, pero realmente la humanidad es muy inculta y muy tonta, o sea, no puede enfrentar ningún problema porque tampoco sabe ni cómo hacerle, o sea, ¿por qué? Porque la educación ha sido perversa, yo digo hasta perversa a través de la historia, no sé qué piensas tú. Bueno, ha sido un privilegio, ¿no? La educación. Pero ¿para cuántos? Para muy pocos, ¿no? Te digo, se vuelve exclusivista otra vez. Y por eso, insisto en el término, es un privilegio, ha sido para privilegiados, pues, la educación, ¿no? Si pensamos en los aztecas, pues los calmecas. Lo que tú estás diciendo de que el poder económico está englobado en pocas personas, pues también el conocimiento está en la misma situación, ¿no? Sin duda alguna, y junto a esto hoy vemos cómo se concentra todavía más con la tendencia y la dinámica de la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Cuántas personas tienen la capacidad en el mundo de desarrollar actividades a partir de la tecnología, de estas cosas que tenemos aquí enfrente, ¿no? Muy pocas. Entonces, el control social, por eso decía, lo redujeron a un tema de ingresos,
cuando en realidad deberíamos ponerlo en otras dimensiones, por ejemplo, la educación. La Y educación. la pregunta sería, ¿cuál educación? Porque la educación, por ejemplo, que se ha dado y que se ha intentado masificar, de hecho, es muy reciente el tema de la educación masiva en el mundo, ¿no? En realidad, las escuelas públicas masivas surgen en el siglo XIX en Europa. En Estados Unidos se copia el modelo, en México y América Latina se retoma el modelo europeo de las escuelas populares, llamémosle, y vamos viendo cómo muy poco a poco la gente tiene acceso a la educación. Bueno, pensemos en el libro de texto gratuito, ¿no? Es un invento mexicano de los años 60, es decir, no tenemos ni un siglo con libros de texto gratuito que de alguna manera intentaban masificar la educación, pero si vemos, por ejemplo, indicadores en el país, datos terribles y que apuntan a lo que tú dices, Gerardo. Por ejemplo, el concepto de rezago educativo, ¿no? Que habría que revisarlo y corregirlo porque está mal planteado de acuerdo con lo que dice la Constitución. El rezago educativo, ¿qué significa? Que una persona que tiene 15 años o más no ha concluido siquiera los estudios de secundaria. Ese es el tema, ¿no? Así lo define el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Resulta que en México el 28% de las personas que tienen 15 años o más no han concluido ni la secundaria, es decir, 9 años de escolaridad. Que eso además no te garantiza mucho, ¿no? Terminar la secundaria para, como está hoy la cosa, de inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, nanotecnología por todos lados, bueno, eso es nada, ¿no? Tener la secundaria es nada. Deberíamos medir el rezago educativo incluyendo el bachillerato. Pero bueno, más allá de esa discusión de la medición, la cuestión es que ese 28% implica casi 30 millones de personas mayores de 15 años que no tienen ni la secundaria terminada. Pregunta básica, ¿en qué van a trabajar? ¿No? ¿Qué oportunidades y qué capacidades pueden desarrollar para educarse a sí mismas, para darse un proyecto de vida autónomo y para acceder a mejores condiciones? No se pueden plantear más allá de lo que tú decías al inicio. Oye, pues si no estudié, si no tengo opciones, pues que me caiga mi dinerito, ¿no? Hay estudios más recientes ahora que te muestran que una familia con cierta estructura, que tienes un hijo en bachillerato, otro en la universidad, otro en la primaria, familias recompuestas, oye, están recibiendo casi 30,000 pesos en subsidios mensuales, ¿no? De las becas y tal. Claro, ese ingreso no lo van a tener nunca vía el empleo, ¿no? Y si no estudiaste ni la secundaria, menos. Entonces, ¿qué tenemos? Un mecanismo de control social que te lleva a los 36 millones de votos que tuvo Morena, sin duda, a la votación que obtuvieron en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son votos fácilmente manipulables, ¿no? Si tener educación, digamos, de otro nivel no te garantizaría resistir esta tentación de recibir el dinero, pues tenerla hasta abajo, pues evidentemente sí te lo da. Ahora, esto te abre puertas a otras dimensiones como la de la violencia armada, ¿no? ¿Cuántas niñas y niños sicarios estamos viendo? ¿Cuántas personas muy jóvenes de 15 a 29 años estamos viendo que están trabajando para el sicariato, para el halconeo, para las diferentes actividades del crimen organizado? Por supuesto que son más fácilmente enganchables si son personas que no tienen una educación formal que les garantice lo mínimo para el empleo digno, la seguridad social, todo lo que implicaría, ¿no? Pero Entonces, ya me estamos estás preocupando, atrapados, ¿no? más porque fíjate, lo que me estás diciendo es que la educación básica que da el Estado, por ejemplo en México y yo creo que en todo el mundo, es deficiente. Imagínate, si es deficiente y no resuelve los problemas de por lo menos tener un trabajo, o ya por lo menos, porque yo creo que la educación en México y en el mundo se dedica más a para que la gente consiga trabajos. Y si no los puede conseguir, pues es terrible. Imagínate todavía que en el siglo XV la educación se dividió en parcelas, o sea, en conocimientos de arquitectura, de ingeniería, de filosofía, de psicología. Y así ha sido la historia de la educación en el mundo, o sea, por parcelas. Esas parcelas te hacen medio especialista en algo. Imagínate toda la ignorancia que tienes de todo lo que pasa en el mundo. ¿Cómo la gente puede poder defenderse si tiene tan pocos conocimientos, Bueno, Saúl? al revés, los dejas en total indefensión, porque Por eso, el currículum que tenemos es no solamente deficiente, sino impertinente, ¿no? Es decir,
revisando los contenidos de los libros de texto nuevos, ¿no? Esto que llaman la nueva escuela mexicana. Hay un texto de 5º grado de primaria y uno de 2º de secundaria que revisé, donde te enseñan, sobre todo el de secundaria, pensémoslo, ¿no? El de 2º grado, donde te enseñan qué cantaban y qué tocaban los juglares del Perú. Me imagino que para una niña o niño de 14, 15 años debe ser muy útil y pertinente enterarse de qué demonios tocaban los juglares del Perú. O sea, esta idea enciclopédica francesa que te decía que había que aprender de todo, ¿no? Si no tiene... Bueno, no de todo, pero por lo menos darte una base para, como decía Nietzsche, para poder caminar en la vida, Bueno, ¿no? pero esa es otra cosa, ¿no? Porque lo que se impuso fue una visión en la cual tendrías que tener esta noción enciclopédica del mundo, pero no una riqueza espiritual como la que apuntaba Nietzsche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos al contrario? Tenemos hoy justamente esto que señalas, una educación que tiende a la alta especialización y que, como dicen varios filósofos, pues lo que nos ha llevado es a generar la lógica del especialista idiota, ¿no? El que sabe... es lo que trataba de decir el que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿no? El especialista o la especialista en la cucaracha de Madagascar y en la mecánica de su pata izquierda, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿y el poema de esto? No, pues no tengo idea de qué es el poema ese, ¿no? Yo estudio la pata izquierda de la cucaracha de Madagascar y no me saques de ahí, ¿no? Y así lo vemos en todas las áreas, ¿no? Vemos esta lógica en las humanidades y ciencias sociales del paper, por ejemplo, famoso, ¿no? Del articulito que te resume una investigación y te da un hallazgo parcial, independiente, sesgado y totalmente desvinculado de una realidad que apunta a la complejidad y a una enorme heterogeneidad estructural, dicen los economistas, ¿no? Entonces, lo que vemos es una educación totalmente impertinente para convertirnos en cada vez más, si quieres, humanos, en el sentido nietzscheano de ser demasiado humanos, ¿no? Personas que no seamos reactivos al sistema económico y que no seamos pasivos y resignados ante la dominación y el poder, ¿no? Pero tú, o sea, ya hablamos que a través de la historia lo que ha prevalecido es el control por medio del poder. Entonces, Nietzsche y muchas personas, incluyéndome yo, tal vez tú, amigos, quieran hacer una transformación del mundo. Yo apuesto a que el ser humano le conviene tener una mesura en la vida, o sea, tener a un humano demasiado humano, o sea, porque no le conviene al planeta tener un mundo caótico como está y como ha sido a través de la historia, ¿no? O sea, yo creo que tú sí piensas que podría haber un cambio, que el ser humano, a pesar de la mala historia que ha tenido, pueda llegar a tener un cambio por conveniencia, o sea, por conveniencia para el humano mismo, para el mismo rico, porque fíjate, el rico tiene miedo de que lo asalten, de que lo secuestren. ¿Por qué? Pues porque hay tanta desigualdad que ya es fácil, o sea, razonar a favor de que tú le puedes quitar al otro porque tal vez no lo hizo en una forma correcta el dinero. Entonces, o sea, puedes tú fundamentar el robo, el asesino, el secuestro, porque por esa desigualdad, ¿no? Entonces, pero ya, para no enredarte mucho en la pregunta, ¿tú piensas que el ser humano pueda ir cambiando y sea necesario ese cambio y valga la pena? Mira, ¿O no? yo creo que no nos queda de otra, Gerardo. No nos queda de otra, ¿no? ¿Por qué no nos queda de otra? Porque el planeta tiene un límite ecológico, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, de acuerdo con todos los reportes que hay serios en la materia, la humanidad se enfrenta al riesgo de la extinción y es un riesgo real y manifiesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de extinción de especies más alta que los últimos 250 millones de años conocidos. Es decir, la extinción que se generó hace 250 millones de años, que se llama justamente la gran mortandad por los ecologistas y quienes son expertos en estas materias, nos habla de que en ese momento se extinguió alrededor del 90% de las especies en la Tierra. La tasa de desaparición de especies apunta hacia allá en este momento.
La gran diferencia es que en ese momento la causa de esto fue una actividad volcánica inusitada en el planeta Tierra, ¿no? Hoy, a diferencia de eso, somos los humanos mismos los que hemos provocado, y no todos los humanos, porque cuando se dice la humanidad es depredadora del sistema ecológico, bueno, ¿cuál humanidad y cuál parte de la humanidad? Porque si pensamos en los 2.500 millones de personas que viven con $2 o menos al día, pues esos no están depredando al planeta, ¿no? Es evidente que no son los generadores de esta cantidad monstruosa de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, gas metano y otros, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es que el modelo de consumo global nos ha llevado justamente por una lógica de poder, prestigio asociado al consumo, a depredar el planeta. Y no tenemos otra opción. Aun cuando estén los negacionistas del cambio climático y todo, es una cosa que está ocurriendo. No es que nos vaya a llegar, ya ocurrió, ya vimos Otis en Acapulco, ya vimos estas lluvias torrenciales en Ciudad de México y otras regiones del país, ya vimos la prolongada y profunda sequía en otras regiones, ¿no? Entonces, no hay de otra, o cambiamos el estilo de desarrollo y el curso de desarrollo basado en una nueva ética de consumo, como dice una gran filósofa de la Cortina, ¿no? Española, alumna de María Zambrano y maestra de muchos filósofos contemporáneos, ¿no? ¿Por qué una nueva ética de consumo? Porque la lógica que tenemos hoy no da, necesitaríamos 6, 7 planetas. Esto lo sabemos desde el Club de Roma en los 60, que confrontaron esta lógica de varios economistas que hablaban del crecimiento sin límites, ¿no? Se pensaba que los recursos eran, digamos, revolventes, ¿no? Que de alguna manera los íbamos a reciclar y que no iba a haber problema. En realidad no, no hay recursos en el planeta para que los 8.000 millones de seres humanos que la habitamos tengamos un nivel de vida, ya no digas como el de Europa, como el de un país de renta media como México. Entonces, o le bajamos a las pretensiones de consumo, o bien vamos a reventar el planeta. Y en ese sentido es que yo digo, no tenemos de otra. O cambiamos esta manera de ¿Pero pensarnos. solamente en la parte económica No, o tú habría, crees que estructuralmente, yo creo que es un asunto filosóficamente, civilizatorio. ¿eh? Yo creo que es un asunto civilizatorio. Es Sí. decir, lo que estamos enfrentando es una crisis de ese calibre, civilizatoria. ¿Qué es la humanidad y para qué estamos aquí, no? Este, Mira, que las claves mucho las dan los filósofos, pero también científicos, ¿no? Pensemos en Carl Sagan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de cómo tenemos los seres humanos una enorme responsabilidad, porque al menos hasta donde él vivió y hasta este momento, no hemos descubierto un planeta, ni siquiera cercano, que tenga la posibilidad de albergar vida, ¿no? Entonces decía Carl Sagan, si estamos solos en el universo, ¿no? Pues qué responsabilidad más grande que cuidar lo que tenemos. Pero si no estamos solos también. ¿Por qué? Porque son muy pocos los planetas que son capaces de albergar la vida tal como la conocemos. Esa responsabilidad planetaria nos debería llevar a una revisión de qué somos como especie, cuál es nuestra responsabilidad con las otras especies, y esto tiene que ver con esta idea del poder que tú apuntabas al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del poder sobre los otros está asociada a una idea del poder sobre la naturaleza y el mundo. El propio Génesis lo dice, ¿no? Cuando se supone que Yahvé habla con Adán y le dice, te enseñorearás sobre todas las especies, hasta les vas a poner nombre, o sea, le dice ahí en el Génesis, ¿no? Bueno, esta potestad de nombrar y gobernar al mundo se queda implícita en la mentalidad de prácticamente todas las civilizaciones judio-cristianas, que son las que hoy dominan al planeta, y que tienen esta lógica de conquista, dominio y control de la naturaleza, que además tiene reverberancias epistémicas, ¿no? El positivismo, por ejemplo, es una forma de pensamiento que es una forma o una filosofía del poder para el poder, ¿no? Orden y progreso, te dice, ¿no? El positivismo. Esa manera de pensar te lleva a que necesariamente el progreso es un asunto lineal que va hacia adelante en la historia y que se resuelve siempre en sí mismo, ¿no? Eso no tiene verificativo histórico, pues, ¿no? Es tan metafísico como los otros planteamientos, nomás que con la diferencia de que estos tienen la potencia de la ciencia, su capacidad descriptiva y transformadora de la realidad. Lamentablemente esta ciencia se ha puesto del lado del poder o ha sido utilizada por quienes tienen el poder económico y han llevado a una lógica de intensificación cada vez más acelerada de estas formas de reproducción del poder, ¿no? Entonces, ¿está peleada esta forma de pensar mía, tuya, creo de otros más con la generación de riqueza? Pues no, ¿verdad? Creemos muchos que el desarrollo es condición del bienestar humano.
Nomás la pregunta es cuál desarrollo y qué Y estilo de como, desarrollo y cómo conseguirlo, ¿no? Insistiré yo en la parte del límite ecológico, ¿no? No hay planeta suficiente para seguir como vamos. O le bajamos a los modelos de consumo, a las fuentes de generación de energía y transformamos los mecanismos de acceso a ciertos bienes. Ahora, vienen crisis muy fuertes que pueden agudizar o acelerar quizá esta transformación. Jeremy Rifkin, un economista, filósofo en la década de los 90, planteaba la era del fin del trabajo, decía él, ¿no? Pues justamente desde una perspectiva medio ludista, ¿no? Pero si lo pensamos con seriedad el planteamiento, la revolución de la inteligencia artificial me parece que sí va a llevar a un enorme desempleo, al menos temporal, en muchos sectores y en muchas partes del mundo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los temas, ahorita que vamos de vacaciones, a los temas de viajes, ¿no? Bueno, hoy prácticamente nadie va a una agencia de viajes física, ¿no? Prácticamente todo lo compras en internet. ¿Cuántos empleos ya no van a estar ahí, no? Hay muchos empleos que van a desaparecer. La UNESCO acaba de publicar pero también hace... se crean otros, ¿no? O sea, Sí, pero no, no, tal vez sí daña la inteligencia artificial mucho, pero el humano siempre busca pero la manera, pero siempre hay la injusticia y siempre hay el control de poder, ¿no? lo que ocurre, Gerardo, es que en esta ocasión la tasa de reemplazo vía los sectores económicos no va a alcanzar, o al menos las proyecciones dicen que no va a alcanzar. Por ejemplo, con anterioridad decían es que la robotización de la producción de automóviles va a dejar sin empleo a millones de Y, personas. y Ocurrió, pero se generaron se otros empleos generaron otros empleos. compensatorios. El tema con la inteligencia artificial es que es tan acelerado y tan potente el impacto que tiene, es que en el mediano plazo la tasa de reemplazo laboral no va a ser suficiente. Entonces no va a alcanzar. Hagamos lo que hagamos, económicamente hablando, las proyecciones, las estimaciones que hay, te dicen no alcanza para que haya una tasa de reemplazo en otras actividades, ¿no? UNESCO, insisto, acaba de publicar un estudio donde nos dice que a nivel universitario, por ejemplo, van a desaparecer una gran cantidad de carreras. Por ejemplo, en México, el estudio alcanzaría para señalar que de las carreras tradicionales, al menos van a desaparecer alrededor de 60 de las que se enseñan Wow. ahora en las universidades y además van a desaparecer una gran cantidad de oficios, ¿no? Que son los que le dan empleo a las personas pues, de más bajos ingresos, ¿no? Por ejemplo, la automatización de los hogares está desplazando enormemente ya en diferentes regiones a los técnicos electricistas, ¿no? Mucha gente diría, pues, ¿qué tiene que ver? Pues todo, si tú le dices a Alexa, préndeme el foco, pues Alexa va y le prende al foco, ¿no? Y empiezas a reemplazar, ¿no? A técnicos que tenían ciertas habilidades y competencias que ya no las van a tener para este nuevo forma de tecnología, ¿no? El tema de los coches, por ejemplo, ¿no? Que van cada vez más, ya no a la reparación, sino al reemplazo de piezas, vía esta cuestión de la obsolescencia tecnológica, los que reparaban computadoras, ¿no? Ya no van a estar ahí, o se repara, o se cambia la pieza, o cambias equipo. Entonces, esta tasa, con estos ejemplos tan simples que pongo, no está alcanzando para reemplazar nuevas actividades y nuevas profesiones, de tal manera que hay autoras y autores muy en la lógica solamente economicista que dicen, oigan, deberíamos de empezar a pensar en una renta básica, ¿eh? Están empezando a retomar la idea de la renta básica universal. Eso es político también, muy, muy No, político. claro, porque, Eso lo ofrecía la 4T, ¿no? bueno, eso lo plantearon algunos integrantes de la 4T cuando eran oposición, y más o menos esta lógica Pero de ¿quién subsidios, produce, ¿no? o sea, para tener una renta No, básica? bueno, es que para una cosa de ese tamaño requieres una reforma fiscal, y Pero esa México se ha reforma negado. fiscal acaba mucho, daña mucho al poder. Ah, no, O sea, bueno, es que mira, o sea, que a quién vas a beneficiar no, por supuesto. o cómo se va a hacer esa reforma fiscal si también las personas que producen dicen, pues me estás dañando y estás dañando, o sea, todo lo que es la rentabilidad de mi capital, No, a ¿no? ver, es que esto que dices es clave, ¿no? Porque el cobro de impuestos es un asunto del poder, ¿no? Tiene que ver con la potestad del Estado de cobrar impuestos, establecido en el 36 constitucional, que nos dice que todos debemos contribuir al desarrollo vía el pago de impuestos, ¿no? Entonces, es una facultad del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales del Estado moderno? Una hacienda centralizada, un ejército profesional y delimitación de fronteras, digamos, en lo más básico y elemental, ¿no?
Bueno, el cobro de impuestos es un asunto estrictamente del poder. Por eso, mira, Mario Luis Fuentes y yo escribimos un libro que se llama Nuevo Ensayo Político Social de la República Mexicana, haciendo eco de aquel gran ensayo del barón de von Humboldt, ¿no? ¿Qué nos dice o qué decimos en el texto? Lo que decimos es que no ha habido ninguna etapa de la historia mexicana, al menos en el México independiente, mucho menos hacia atrás, en el cual haya habido condiciones de relativa igualdad económica, ¿no? No hemos tenido un solo periodo en la historia. Pero ¿no? en la humanidad tampoco, ¿no? No, en la humanidad tampoco, pero en vaya. En la historia de la humanidad. Aunque ha habido algunas sociedades más o menos igualitarias, más o menos, ¿no? Pero pensando en el contexto mexicano de los últimos 200 años, no hemos tenido un solo momento de relativa igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido nunca un sistema fiscal que grave a la riqueza. Esa es una característica del Estado mexicano que se ha resistido una y otra vez a gravar la riqueza. Hay otros modelos. En Estados Unidos se graba la riqueza, en Europa se graba la riqueza. México nunca ha grabado la riqueza. Esa es una característica sui generis del sistema político fiscal mexicano, y ya me molé, ¿no? Ahora bien, modificar las estructuras y las relaciones de desigualdad, como bien dices, implica modificar las relaciones del poder. Por eso no ha habido guapo o guapa que se meta con eso, ¿no? Porque eso implica alterar la relación del poder, ¿no? ¿Y quién va a dejar el poder? No, o sea, pues ¿cómo ves que el humano acepte que el poder lo puede hacer en beneficio social, ¿no? O sea, bueno, hay una narrativa que te lleva narrativas hay muchas, a la aceptación, ¿no? Pero nunca ha existido, ¿no? Bueno, la narrativa está y funciona, ¿no? Tan funciona que estamos como estamos. Mira, David Hume, este gran filósofo inglés, decía frente a todas las vertientes y explicaciones o intento de explicación de por qué las personas obedecen, pues Rousseau decía que el pacto social, Montesquieu que las leyes y así, Kant la razón, ¿no? Intentos se han hecho mucho. Han hecho, pero Hume me parece que dio en el clavo en su enorme pragmatismo y escepticismo epistemológico, porque decía, pues las personas obedecen porque no les queda de otra, ¿no? O sea, no le demos vueltas, es que están en el poder. ¿Cómo va a confrontar a un individuo al Estado? ¿No? Es una entelequia irrealizable históricamente, ¿no? ¿Qué sí puede ocurrir? Consensos de personas bien intencionadas, decía Hume, que de alguna manera, creyendo en la ley y creyendo en la libertad, pueden apostar por un régimen de mayor igualdad. Pero eso tiene que venir de arriba para abajo, no va a ocurrir. El mito de las fundaciones de los estados, el pacto social, la figura que tú quieras, es eso, un mito, jamás ha ocurrido en términos reales, ¿no? Ahora, hay movimientos de refundación que sí hubiesen permitido algún recambio. La Revolución Mexicana fue un momento desperdiciado, la Reforma fue un momento desperdiciado en la historia nacional y digamos que en el mejor de los sentidos y de los planes, la 4T es un momento tremendamente desperdiciado porque ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum han querido dar el paso hacia adelante. Fíjate, siendo ellos autoadscritos a un discurso progresista, no han querido llevar a cabo una reforma fiscal integral, que grave la riqueza, que le cobra a los... Sí, dicen, es que ya le cobramos lo que debían. No, espérame, una cosa es que paguen lo que debían, que además era un abuso, que con la estructura fiscal tan benéfica para ellos, además debieran, ¿no? Ya eso sí era de escándalo, pero una cosa es que les cobra lo que te deben como Estado, y otra cosa es que modifiques la base impositiva, que en México lamentablemente siempre va contra la clase media, ¿no? Sí, reforma fiscal, peguémosle a la clase media, ¿no? Que es la que produce más empleos, que es la que produce mayor cantidad de oportunidades de crecimiento y movilidad social, ¿no? Entonces, pero ¿por qué, por ejemplo, Trump baja los impuestos a la riqueza? O sea, porque son sus socios, ¿no? Él tiene otro tema diferente a los otros. O bueno, sea, los discursos... Tú dices que se arreglaría mucho con una reforma fiscal. Yo no creo que se arreglaría mucho porque seguiría la misma corrupción, seguirían los mismos patrones de poca eficiencia en la administración. O sea, yo considero que, ok, parece muy bonito que los ricos paguen más, ok, pues suena bonito, o sea, pero ¿qué se va a hacer con ese dinero? Realmente nosotros hemos tenido en las administraciones que tú dices en México un retorno
social para todos en la administración? No, a ver, la reforma fiscal es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Sin duda alguna requieres generar un nuevo modelo de control del gobierno a partir de una base institucional que controle corrupción y que controle Pero dispendio, ¿no? ¿cómo Se vas a hacer puede, todo eso? mira, hay ejemplos, te voy a poner el caso de Noruega, ¿no? De No es Suecia. porque yo no quiera, ¿eh? No, me queda claro, O sea, pero, sí me gusta tu idea, pero hay casos pero históricos. yo lo veo. No, O sea, mira, te pongo dos ejemplos rápidos, ¿no? El de Suecia y el de Corea del Sur, ¿no? Suecia, ¿qué hizo? A ver, Suecia hace 60 años era más pobre que México, ¿no? Perdón, Noruega. Los suecos siempre han sido ricos, ¿no? Pero Noruega hace 60 años era un país que en términos relativos era más pobre que México. China, ¿cómo ves? China, el problema de China es el régimen autoritario, ¿no? Pero ha distribuido más la riqueza, ¿no? Sí, cobrando más y estatizando la economía, que eso no nos... Bueno, pero no es que me quiera poner en el régimen chino, pero siquiera el régimen chino ha logrado... No, sacaron a 300 millones de la pobreza, ¿no? Por lo que ellos dicen, para ¿no? mí, a pesar con su discurso, pues ya es muy bueno. Los países... El problema es los que en países China no orientales- podríamos estar aquí tú y yo platicando de esto, ¿no? Y subirlo a redes. En China no podríamos hacer esto, Bueno, que es, digamos, de los control político otra vez. Pues sí, pero imagínate ceder esto, ¿no? Habría quien esté dispuesto, hay unos que no estamos dispuestos, ¿no? A ceder esta posibilidad, por ejemplo, ¿no? Por eso me voy al caso de Noruega, por ejemplo, ¿no? Descubrieron yacimientos de petróleo igualito que nosotros. Cuando estábamos descubriendo Cantarell, ellos descubrieron sus grandes yacimientos, ¿no? Ya tuvieron dinero. Tuvieron dinero, pero fíjate la pregunta que se hizo el parlamento de allá. Dijeron, a ver, cuando hay mucho dinero, hay corrupción. Me ¿Qué va a acuerdo pasar? de López Portillo, ¿te acuerdas? No, que iba a administrar la abundancia, decía, ¿no? Con la abundancia que había de dinero Sí, que había en que su época, prepararnos para administrar la acabó con abundancia, todo. decía, ¿no? Bueno, aquellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con tanto petróleo? Va a haber mucho dinero. Y cuando hay mucho dinero puede haber corrupción. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que diseñar es un sistema institucional que haga más costoso ser corrupto que no ser. Entonces, diseñaron su sistema de controles y luego diseñaron un programa vía su constitución y sus leyes para determinar en qué se iban a gastar el dinero del petróleo, con una claridad enorme hacia el futuro. El petróleo no es eterno, se va a acabar algún día. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe? Bueno, hicieron desde el inicio, cuando empezaron a explotar estos yacimientos, un plan en el cual la idea era que en 30 años estuvieran libres de combustibles fósiles en su economía. Fíjate nada más la inteligencia, ¿no? Vamos a vivir del petróleo, pero no vamos a depender del petróleo. Lo vamos a usar para generar energía que nos permita producir cuando ya no tengamos petróleo y ahí se los vamos vendiendo el crudo a los demás. Ni siquiera refinaron, ¿eh? Ellos nos dijeron, no vamos a estar desperdiciando tecnología en eso porque se va a acabar. Mejor diseñemos una tecnología que nos permita. Fíjate, el planteamiento era que en 2010 tuvieran el 60% de energías limpias. Llegó el 2010 y tenían el 85% de energías limpias. Ese país, Noruega, es el primero en el mundo. En 2018 se plantó la bandera blanca de 98% de su energía con fuentes renovables y limpias. No, se puede hacer. ¿Qué requieres? Fíjate qué interesante lo hicieron. Porque no solamente fue eso, clave de lo que tú decías, generemos un sistema de educación que sea intolerante ante la desigualdad, que sea incluyente y que sea justo para todas y todos, pero que no elimine la inventiva de los individuos. Es un modelo tremendamente potente. Bueno, los coreanos lo copiaron, ¿eh? Y mira dónde está Corea del Sur. Igual, con un proceso de desarrollo tecnológico inusitado, ¿no? Con un nivel de bienestar enorme, ya prácticamente igual al de Japón, y con una cultura y una educación que está superando con creces a muchos otros países. No digo que sean el paraíso estos países, ¿no? Tienen sus problemas, tienen sus asegúnes, pero fíjate el impacto que tienen. Noruega tiene la tasa más baja de homicidios del planeta en este momento. Algo tiene que ver lo que hicieron, ¿no? Tiene la tasa de incidencia delictiva más baja, no de todo el planeta, pero sí de Europa para allá, ¿no? Entonces, vemos cómo es un país
que logró transitar de la pobreza, porque eran pobres, imagínate, puro hielo, ¿no? Y frío todo el año, a un país que ha sido y ha estado siempre desde 1991 hasta la fecha de los primeros 5 lugares del índice del desarrollo humano. Entonces, de que se puede, ¿no? El asunto es cómo construyes. El humano puede, o sea, el humano es capaz, pero el problema del humano para mí es cómo podemos hacer que todos los humanos, porque el problema es que también se parcializa el humano, o sea, hay humanos creativos e inteligentes que tienen dinero o tienen eso y pueden desarrollar cosas, y la mayoría de los humanos pues no tienen las capacidades, y ahí volvemos al tema de la pobreza, o sea también ahí se vuelve exclusivo, se vuelve de nicho la creatividad, porque no lo puede hacer todo el mundo, o sea, no puede ser que todo el mundo es creativo, pero tiene una circunstancia que lo oprime y no lo deja desarrollarse, ¿no? O sea, entonces, también dices que eso sucedió en Corea del Sur y No, Noruega, Dinamarca y otros, Finlandia, ¿no? que Islandia. hay estados que sí lo han logrado, bueno, pues como decía López Obrador, hay que ser como Dinamarca, ¿no? No, ahí están los daneses. Pero mira, te pongo el caso y pongámoslo todavía hasta más quizá frío y racional, ¿no? Douglas North, este gran economista, te decía, hay que reconocer que en todas las sociedades siempre va a haber gorrones, los free riders, ¿no? Les llamaba él. O sea, eso es inevitable, ¿no? Es lo que tú dices, bueno, sí, algunos humanos son buenos, inventivos, pero hay los que no, ¿no? Porque si no es romantizar a la humanidad y todos somos buenos y sabios, decía este hombre, ¿no? Bueno, no es cierto, no es que la humanidad todos seamos buenos y tal, pero la cuestión importante es reconocer que siempre va a haber gorrones, ¿no? El free rider, del que vive de las instituciones, pero Douglas North ponía justamente instituciones económicas, nuevamente, que te vuelvan más costoso ser gorrón que no serlo, ¿no? O que te impongan tal nivel de costo que no te quede de otra más que sumarla al sistema institucional de manera positiva, ¿no? Creo que se puede, creo que hay manera, creo que hay países que han logrado, no lejos Canadá, por ejemplo, ¿no? Es un sistema relativamente de bienestar exitoso y que no nos queda tan lejos, pues, ¿no? Como los europeos, que nos suena así como de otra dimensión y galaxia. Creo que sí deberíamos apuntar hacia salidas, ¿no? Porque el otro, pues, es asumir como ciudadano, ¿no? Pues, no nos queda más que sentarnos a rumiar el tedio hasta que nos llegue la muerte, ¿no? Me parece que más bien hay que buscar las salidas, ¿no? Con un pesimismo informado, diría el clásico, ¿no? Y sí generar, pues, una lógica de cambio, porque la otra es simplemente renunciar y decirle al poder, pues, hagan lo que quieran y aquí nos resignamos. Creo que las sociedades... Tú crees, perdona que te interrumpa, o sea, tú crees que la filosofía podía, si se comprometiera a la filosofía, tú que eres filósofo, se comprometiera a la filosofía, podría ayudar para que hubiera una humanización? Me parece que hoy más que nunca es más necesaria la filosofía y hay que defenderla porque es parte justamente de esta lógica voraz de eliminar al pensamiento filosófico, sobre todo en sus vertientes de la estética y la ética, ¿no? De las universidades, ¿no? Ya ves que hay intentos de eliminar las facultades en varias universidades en el mundo y yo creo que en este momento al revés, habría que apostar por una renovación del pensamiento ético, estético y llevar a un proceso de recambio crítico de las sociedades, ¿no? Me parece que sin caer en estos excesos de lo que yo le digo la sabiduría Facebook, ¿no? De que si le enseñas música a un niño nunca va a delinquir, no, bueno, tenemos psicópatas que tocan el piano, ¿no? Pero sí creo que es viable y urgente una filosofía comprometida con la vida, ¿no? La filosofía académica lamentablemente cayó en esta trampa de ceñirse solamente a lo que es estrictamente teórico y dejar la filosofía práctica, digamos, en manos de los no filósofos, ¿no? Entonces creo que hay que rescatarlo. Está muy de moda el estoicismo ahora, ¿no? La filosofía de Séneca, de Marco Aurelio, mal enseñada y mal explicada, pero me parece que es momento de que la ética retorne a las escuelas, que la estética retorne a las escuelas, que la lógica retorne como
se diseñó en su modelo clásico y originario y que nos dé opciones de vida, ¿no? Me parece que esa es la cuestión. Necesitamos un cambio de humanidad difícil de lograr, tal vez se necesiten siglos, pero que apunten a una humanización más, pues como más humana. Sin duda, y más ética y más empática, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es auténticamente atroz, ¿no? Yo le llamo caos, que vivimos en un caos. Que fíjate que yo uno de mis temas favoritos es la mesura y el caos, cómo el caos tiene que estar con la mesura. Todo lo queremos ordenar, pero al mismo tiempo todo está en caos. Entonces el caos y la mesura existen conjuntamente y eso es una cosa, es la única manera que el humano tiene para balancear o equilibrar la vida. O sea, no tenemos otra porque no hay ni verdades absolutas ni hay totalmente azar, ¿no? O sea, hay una mesura en la vida que podemos realizarla. Y como tú dices, y me gusta mucho lo que dices, de una ética, no, yo le llamo nosotros en la fundación ética de responsabilidad, o sea, o nihilismo responsable, o sea, para cambiar, o sea, cambiar la manera de pensar del ser humano hacia otras medidas. Entonces, sí creo que la filosofía debería comprometerse más y también que las otras maneras de conocimiento humano también tengan la manera de aceptar como lo aceptaban antiguamente a la filosofía como un camino para el desarrollo, ¿no? Sin duda, y mira, yo lo pondría de nuevo en términos filosóficos, como invitas a hacerlo, ¿no? Generalmente ha habido, bueno, no generalmente, ha habido algunas filosofías que se vuelven dominantes, que niegan una u otra de estas partes de las que tú hablas, ¿no? Y me parece que el gran reto está de esto que los griegos antiguos llamaban la ibris y la frónesis, ¿no? Es decir, la templanza frente al desenfreno, y cómo estableces en el ser humano un proceso de autoconocimiento que te lleva al equilibrio de ambas, ¿no? Entender que no te puedes librar de una y de otra, que Freud lo puso en los impulsos de Tánatos y Eros, ¿no? Por ejemplo, en esta contraposición, y entender que son parte constitutiva de lo humano, que no puedes renunciar a ninguna de ellas. Y del universo. Y que al revés, más bien hay que ponerlas en juego y en un juego equilibrado, ¿no? Y me parece que eso es el gran reto de una educación para el futuro y para este presidente que, insisto, está lleno de ibris, ¿no? Que hoy pareciera que es lo que domina y no la templanza, no la temperanza, no el equilibrio, ¿no? Qué bueno. Pues bueno, bueno, entonces estamos un poco... Bueno, regresando a la pobreza, ¿cuál, así en 3 minutos, nos podrías decir cuál es tu apuesta? ¿Es que la pobreza sí disminuye en el humano o qué piensas tú de qué va a pasar en los siguientes siglos en relación a la pobreza? Mira, creo que el gran reto civilizatorio de nuestro tiempo es sí dar cumplimiento a este compromiso internacional, muy liberal si tú quieres, pero creo alcanzable de erradicar la pobreza, ¿no? 2 veces se ha planteado ya, en el 2000 con las metas del milenio, como se les llamó, la meta era en 2015 haber erradicado la pobreza, ¿no? No ocurrió, vino la crisis del 2008, etcétera, y en 2015 vino una revisión de estas metas bajo el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Y la idea era que al 2030, nos pusimos 15 años más como humanidad, erradicar el hambre y erradicar la pobreza en todas sus formas, ¿no? Sin embargo, no se va a lograr. Es decir, el mundo no generó los cambios y recambios que se requerían, no se redujeron los gastos que se tendrían que haber reducido, por ejemplo, en armamento, en guerras. Al revés, tenemos un mundo cada vez más amenazado. Y me parece que esta impronta de Naciones Unidas y de su sistema de buscar la reducción de la pobreza, hay que en el 2030 insistir en ello, desde ahorita, desde luego, sabiendo que no se van a lograr estas metas, ¿no? Pero me parece que la humanidad, habiéndose puesto como meta ya, como objetivo explícito esta acción, no deberíamos soltarlo, ¿no? Y seguir exigiendo que esto ocurra. Pero tú crees que yo no creo que haya condiciones para lograr esa meta en muchos años En el más, corto ¿no? plazo no, pero hubo avances relevantes
que desde luego con la pandemia pues se fueron para atrás, ¿no? Pero los avances que se habían logrado eran muy relevantes, ¿eh? Sí estaba muchas regiones en ruta de avanzar hacia allá. Insisto, o sea, atravesó la pandemia, pues era previsible en el sentido de que todos los epidemiólogos decían, ahí viene, llegó, no es el grandote, el bicho grandote que están esperando los epidemiólogos, pero nos alertó de cómo hay que generar sistemas que protejan a los más pobres. Sí hay mecanismos, sí hay recursos, sí hay posibilidades, la cosa es seguir peleándonos con el poder para que le bajen a sus pretensiones. A nadie le conviene la riqueza y la desigualdad. Yo quisiera cerrar con esto que tú decías, mira, hay estudios de colegas ahí en la UNAM que muestran cómo si tú reduces la desigualdad, por ejemplo, México tiene casi 0.500 en el coeficiente de Gini, ¿no? Que es una desigualdad brutal, ¿no? Si tú reduces ese 0.500 a 0.300, la tasa de generación de riqueza para los más ricos y clases medias se incrementaría casi 30%. Es decir, reducir la desigualdad es buen negocio. Si lo quieres ver solamente de manera instrumental te decía hace rato, y de conveniencia, ¿no? Hasta es de conveniencia Si lo quieres ver solo de manera utilitaria, hasta por eso habría que hacerlo, ¿no? Ahora los pobres son muy buenos consumidores. Pues todos los seres humanos somos buenos consumidores. Podían mejorar la vida, ¿no? Sin duda alguna. Y te digo, combatir la pobreza y la desigualdad es buen negocio. Lo que pasa es que pues, Pero si los pobres no quieren cambiar. Bueno, pues es que hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos. Y también, mira, creo que la gente también busca la dignidad, ¿no? Creo que eso es algo que también está en el ser humano. Pero fíjate, a mí me dijo un amigo, ya vamos a terminar, a mí me dijo un amigo mío que era pobre, me dice, pues yo soy pobre pero muy digno. O sea, no, claro. O sea, lo ven como dignidad también, ¿eh? Sí, porque ellos dicen, bueno, el ser pobre no me quita mi dignidad, ¿no? Hay un poema hermoso, ojalá la gente que nos ve lo lea, se llama Fuego de Pobres, del gran Bonifaz Nuño, ¿no? Y ahí en este poema dice, reivindico mi derecho a quejarme y a sentirme avergonzado y enojado con mi pobreza, ¿no? Dicho de manera general, no estoy citando los versos, pero me parece que esa es la impronta que hay que sembrar en la educación, ¿no? Una impronta de libertad, de igualdad y de dignidad, que la gente salga y exija un trato digno y no de migajas y no de limosna como el que tenemos ahora. Bueno, como ven, es un tema histórico, podríamos platicar mucho, pero a mí me dio mucho gusto que Saúl nos abriera muchos conocimientos. La verdad, me gusta cómo tienes tus conocimientos y cómo los puedes expresar. Me da mucho gusto, Saúl. Me da mucho gusto por el público y espero que hayas estado contento. No, muy a gusto. Encantado de estar acá. Gracias, Saúl. Pronto de nuevo. Saúl Arellano, y gracias por todo. Muchas gracias. Hasta pronto.